Yo soy Gemma y este es mi canal Idioma Música. Bueno, y después de 4 largos meses vuelvo a grabar un video, ya que por diversos motivos, los mismos de siempre, pero no había podido grabar más videos desde hace bastante tiempo. El último video que subí hace poco, el 11 de julio si no me equivoco, estaba grabado desde hace bastante. Como podéis ver, mi cambio de look es una muestra de ello. Pues agradecer todos los mensajes, agradecer todos los halagos que me hacen. De verdad que estoy muy emocionada. Y este video en realidad no es una nueva lección, espero no decepcionar a nadie, pero no es una nueva lección, es un video a modo de agradecimiento y de celebración. Somos 1481 personas que siguen este canal. Muchas gracias, de verdad. Cuando creé este canal, como todos bien saben, no lo hice con ningún motivo de lucrarme ni nada por el estilo. A hoy día tampoco lo hago por eso. Todos bien saben que lo hice por mis hermanos, ya mis hermanos están todos aquí. Sigo con el canal básicamente por ustedes, porque ustedes me lo piden, porque me piden videos, porque me piden nuevas lecciones y la verdad es que a mí me gusta esto y bueno, y considero que si os ayudo de alguna manera, pues creo que para mí es bastante satisfactorio y primero que nada tengo que dar las gracias porque si estas 1400 personas no estuvieran ahí y no comentaran y no me dijeran sus necesidades, quizás yo habría dejado el canal hace bastante tiempo. Somos 1481 personas que ven estos videos y que están intentando aprender catalán, y por esas 1481 personas, y espero que siga creciendo ese número, es que, bueno, este video de hoy, como dije, no era una lección, simplemente es para mí un regalo que quiero hacerles a todos ustedes. Y bueno, es un regalo cutre, como dirían aquí en España, es un regalo tonto o un regalo, vamos a decirlo, sí, simbólico, ¿vale? Es una lección un poco diferente, como bien dije, no voy a explicar ninguna lección, no voy a explicar como normalmente lo suelo hacer, pero sí que es verdad que es una manera de interactuar o de que interactúen ustedes con el catalán de otra manera. Siempre les he dicho que mi canal se llama Idioma Música, porque para mí es muy importante la música dentro de cualquier idioma. Para aprender cualquier idioma creo que es una herramienta bastante potente, que nos ayuda bastante a incursionarnos, primero a escuchar y luego a intentar balbucear alguna palabra en otro idioma. Es por ello que el regalo, entre comillas, que les quiero hacer es una canción. No es una canción cualquiera, porque para mí esta canción significa mucho. Es la canción que bailé con mi pareja el día que nos casamos y para mí es muy importante esta canción. Y por eso considero que es un regalo de mi parte, ya que es como si les estuviera entregando un pedacito de algo muy importante para mí. Y no solo eso, el detalle que tiene es que la voy a cantar. No se asusten, bájenle un poco el volumen si tienen audífonos al video, porque igual se quedan sordos. No me responsabilizo de nada. Lo que quiero que, bueno, interactúen con esta canción es que tendrá subtitulada la letra. Y en los subtítulos, cada verbo que aparecerá en rojo, así podrán identificar los verbos. Lo que pasa es que saldrán conjugados los verbos en diferentes tiempos. Entonces, lo que quiero es que practiquen intentando identificar qué verbo está conjugado. Es una canción muy lenta, es muy fácil, tiene un vocabulario bastante sencillo y por eso pongo esta canción, aparte de por todo lo que expliqué anteriormente. Como somos ya tantos y tenemos unas cuantas clases, pocas, pero tenemos unas cuantas clases en las que he ido explicando varias cosas, verbos y todo esto,
Quería que a partir de ahora las clases fueran diferentes. Quería cambiar un poco el formato, sobre todo de cómo lo explico, para que no se hagan tan aburridas y repetitivas. Entonces mi propuesta es que a partir de este video en adelante serán diferentes. No hablaré tanto en castellano, intentaré hablar lo máximo posible en catalán, mi catalán. Aparte de eso, también intentaré dar mucho léxico. Familia, en la calle, en la cocina, en el salón, en la habitación. Léxico variado. Bueno, y antes de ver mi video desastre cantando, quería saludar a unas cuantas personas que han comentado mis videos últimamente. Quería saludar a Juan David Tobón, que me pidió hace unos cuantos meses que explicara sobre los tiempos. Es un tema que tengo pendiente y que espero que no crea que me he olvidado. Es un tema que quiero desarrollar con bastante calma, porque es un tema complicado, pero lo haremos. También quería saludar a Germán Arellano, que está en Chile. Desde Chile me envía sus saludos. Saludos a toda la gente de Chile. Saludos a Carlos Talavera, que me escribe desde Venezuela. Werner Quino, saludos para ti también. Laura Walker, Iris Contreras, Agustín Croco, Enet Moraes, Denis Vargas, Javi Fontalva, Rafael Sabatini. Saludos a Felipe Machado, que me escribe desde Brasil. Un saludo para Eloy Sánchez. Un saludo para Chiquitis Miau, Cervezalud. Y un saludo para Miriam Duarte, que me decía que acababa de llegar a Barcelona y que si la invitaba a fumar. Yo no fumo. Lo siento. Saludos para todos. Espero que sigan viendo los videos y espero que este video celebración, vamos a llamarlo, de los 1500 seguidores, les guste. Y bueno, la semana que viene prometo que haré un nuevo video. Todavía el tema lo tengo por escoger, porque tengo muchos temas acumulados, pero la semana que viene prometo subir como mínimo un video. La canción se llama Que tinguem sort, de Lluís Llach. Si em dius adeu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps al temps d'un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren tot el fruit que et pugui donar, el camí que a poc escrius per demà. Per això, malgrat la boira, cal caminar. Si vens en mi, no demanis un camí planer, ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses sols. Un poc de sort i que la vida ens doni un camí ben llarg. I així pren tot el fruit que et pugui donar,
Bueno, después de ese desastre, espero que les haya gustado, que es una clase diferente, quería hacer algo diferente, algo emotivo, por decirlo así, y algo especial, sobre todo. Que fuese algo especial, ya que somos 1500, casi 1500 por 20 seguidores, somos 1500, y a modo de celebración quería hacerles este regalo. Bueno, y esto es todo por hoy. Si te gustó el video, recuerda darle like y suscribirte a mi canal para que sigamos aprendiendo juntos lo básico del catalán. Adiós, en catalán, adeu, hasta la próxima.